O sea, no sé si pensaste en hacer algo mejor, una representación teatral y un poco pues alguna influencia literaria o no en todo este proceso de la novela. Pues la novela empieza principalmente porque una de mis mejores amigas, Laia Manzanares, que le dedicó el epílogo, me coge un texto y me dice: esto es una novela. Entonces sí que ella conocía que yo escribía y que tenía ganas de escribir, pero es verdad que ella me sentó, cada vez que yo iba a su casa, me decía: ¿dónde está la novela? Y yo le decía: yo no escribo novelas. Y es verdad que me lo repitió tantas veces que una vez volví a su casa y le dije: tengo una novela, este es el título, te voy a contar la historia. Y así empezó, digamos, como el origen de yo empezar a legitimarme y empezar a hacer público entre mis amistades, mis familiares, que estaba escribiendo una novela. Luego llega un momento en el que hago un proceso de micromecenazgo para recaudar fondos que me permitan parar de trabajar o ganar un tiempo para pensar, escribir e incluso buscar trabajos que estuvieran más relacionados con la crítica, con la escritora o con la académica. Y también ese proceso fue un proceso de legitimidad, porque yo no sabía que había tanta gente que creía en el proyecto. Porque una novela y no una obra de teatro es muy sencillo, y es que yo creo que una novela se puede hacer estando sola, ¿no? sin necesitar, o sea, sí que necesitas pues una habitación propia, poder pagar un alquiler, ¿no? Tener herramientas, pues acceder a los libros, tener soledad, pero es verdad que es algo que puedes ir haciendo como una hormiguita tú sola. En el caso del teatro no, en el caso del teatro necesitas condiciones materiales para tener un equipo, para tener un espacio, para que tu equipo tenga sueldos. Y es verdad que yo he estado en proyectos de teatro que han sido pues un éxito, ¿no? Pero que no hemos tenido salarios dignos y no podía pedirme eso a mí y pedirle eso a un equipo. Referencias literarias. Bebo mucho tanto de la literatura como del cine. Entonces, por ejemplo, una película que era faro para esta novela es Mumillares, del director Frank Perry, que no sé si alguien ha visto. Es el director de El Nadador. Bueno, una relación materno-filial. Luego Apegos feroces, Dientes de leche, por ejemplo, que son unos cuentos, o sea, los diarios de Anais Nin, que tienen unos diarios de infancia que me ayudaron mucho también a trabajar la voz de la niña, pero referencias infinitas. O sea, me gusta que ya comentes el tema de la voz, porque creo que es el primer punto en el que me gustaría detenerme, y es que esta novela está narrada, como he dicho, desde la perspectiva de una niña de 9 años, casi 10 prácticamente, que va a hacer su primera comunión. Sí que es verdad que me resulta muy interesante, porque es un mundo. A mí me interesa mucho en la primera parte de la novela cómo reconoce que ha perdido espacios mientras se da cuenta de que el padre no está, la madre está sola y ella no puede disfrutar de algunos espacios que es en el pasillo, donde experimenta y sueña, como ya no los ve como un pasillo como sus escenas, sino ya como simplemente el pasillo de casa. Y sí que es verdad que, claro, intuyo que al final elegí una niña es precisamente por eso. También me interesa justo el momento, no sé si es por algún elemento biográfico o personal, pero me interesa por qué la comunión. O sea, como ese momento de tránsito quizá, por qué elegir ese momento tan concreto para narrar y para expresar las esperanzas de esta niña. Respecto a lo que decías de la voz, me interesaba mucho porque es la voz del testigo, y a lo largo de la tradición literaria, la voz de la niña, la voz de los locos y de los borrachos ha sido la voz que no se le ha dado una legitimidad, ¿no? Una validez. Y narradores no confiables somos todos, es decir, lo es una niña, ¿no? Y lo es un adulto funcional que no tiene ningún problema. Entonces me interesaba darle ese protagonismo y a la vez en una primera persona que hace que el lector, cuando está leyendo, esté allí como cómplice, ¿no?
Y eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo era la siguiente? ¿Por qué el momento de la comunión? Ah, sí, el momento de la comunión, claro, teniendo en cuenta que tiene una educación católica, es un momento de trascendencia que realmente ella lo tiene de fantasía, ¿no? Porque se imagina ese momento como si verdaderamente pasase por un túnel de limpieza, ¿no? Y todos sus pecados queden fuera, todo lo malo que ha pasado quede fuera y aparezca una nueva vida que no se sabe cuál es, pero que está puesta en un posible destino al que hay que llegar. Me gusta mucho porque yo recuerdo, o sea, sentí mucha cercanía con el personaje en un momento muy concreto, que es cuando van a misa y ella dice, no puedo todavía tomar la hostia sagrada. Y yo recuerdo que eso yo también lo sentía, ¿no? Entonces, ahí encaja así, que es, claro, ¿qué va a pasar después de esto, ¿no? Y enlazándolo con la figura de Dios, que para mí me parece, después de la niña y los padres, el personaje más presente también y más importante al final en la novela, me gusta mucho cómo Dios es el refugio a la soledad que siente la niña en la casa, que siente la niña en el colegio, porque sufre acoso escolar al final. No es mejor, sino la esperanza de que sus padres vuelvan a quererse y vuelvan a unirse. Hay una figura una imagen muy potente que haces de cómo funciona la niña en un matrimonio que te está contando, que es la cruz, que está aguantando ahí a los dos padres que irremediablemente se van a separar. Bueno, me gusta mucho la transición de Dios al teatro. De alguna manera es como si de la niña y no lo que está sucediendo en ese momento. Y imagino que también es por tu tendencia y tu gusto hacia la teatro y la interpretación, pero no sé si pudieras contarnos de dónde viene este gusto por el teatro, cómo lo has querido plasmar, no sé, todo este mundo del teatro que me parece muy, muy interesante y que está muy presente en toda la novela. Pues primero empezaré por Dios y por Gracia y luego acabo ahí. Claro, desde la cita de Anais Nin, que es No hay milagro posible sin fe, me interesaba cómo establecer en la novela la fe desde dos lenguajes, ¿no? Como uno es el lenguaje de esa educación católica que tiene, que bebe de la madre, y que es la herencia, es de la lengua madre, ¿no? Y a la vez ese lugar de destino, ese otro caminito, que se va a ir transformando y que va a ser el lenguaje de la literatura, el lenguaje puede ser del teatro, pero al final tiene que ver con hay un puente que conecta a los dos, que es un espacio de reconciliación, que es la palabra, ¿no? Como creo que al final la niña encuentra una manera de estar trabajando con la palabra para transformar, y ese currucucú, que en el caso de la madre y lo que no la deja respirar, lo que a la vez hace que quizás si callase todo se desmoronase realmente, entonces no puede callar. Entonces, viniendo de aquí, el espacio de la iglesia era un templo, ¿no? En esta novela hay unos espacios que funcionan como espacios de rito. La iglesia, está el locutorio para el padre, el trabajo también podría ser un espacio así para el padre, y está pues el teatro, o esa imaginación que tiene la niña, esa ensoñación de hacer un concierto en el pasillo, o hacer en la explanada del colegio pues una función, ¿no? Entonces tiene que ver también con ese intento de buscar otro refugio, pero sin olvidar nunca como eso de lo que viene, ¿no? Porque esa idea de rito se va transformando, pero sin que haya una renuncia, quizás hay una combinatoria. Es muy interesante porque también siento que el silencio funciona como una especie de rito no pactado. O sea, la madre no para de hablar en ese currículum, pero la presencia del silencio es casi más imponente. Siento que cuando estaba planificando de qué hablar y cómo pensar la presentación, me salió escribiendo la novela del hundimiento. Y pensé, es que en el fondo los huecos
también son espacios vacíos donde hay silencio, ¿no? Entonces, ese contraste entre entre el hablar y el silencio y cómo se habla para no escuchar lo que sucede es muy, muy interesante, y me gusta muchísimo cómo lo plasmas, la verdad. Siento que estoy haciendo una exposición y entonces me encanta. Pero sí, creo que nos hemos quedado antes también con el tema del teatro, que me gusta mucho esa transición a Dios, pero bueno, si no podemos pasar a otro. Mira, si quieres cuento una cosa Vale. Aprovechando que has dicho que tú anotaste en tu libreta que era la novela del hundimiento. Al parecer hubo una reunión donde un jefe de la editorial planteó que esta novela no se tenía que llamar Ama de Casa, sino que se tenía que llamar El Derrumbamiento. Y yo dije, o sea, esto no iba a pasar, ¿no? Pero me llegó y yo me puse muy nerviosa porque tenía muy claro que esta novela era Ama de Casa, precisamente por todo lo que encierra el título, ¿no? Porque en el título está el lugar de partida, que es la génesis, el lugar del que vengo, y es el lugar del destino, que es un poco en la línea paralela, pues el momento de la comunión de la niña, ¿no? Ese momento de trascendencia. Mi proceso de escritura tenía que ver con llegar a tener el libro en la mano. Y en el título encierra también el adueñarme de mi vida, ¿no? En otra posibilidad para pues, esta herencia. Entonces yo tenía muy claro que ama de casa no era solo ama de casa, sino era también ese nuevo destino que es la posibilidad de adueñarse de mi vida en este caso. Y por eso era como, es imposible que se llame El Derrumbamiento, porque si se llama El Derrumbamiento me voy a hundir, de verdad. Sí, como no sé hasta qué punto la historia de tu barrio aquí en esta geografía es conocida, quizás sea interesante que nos expliques un poco a nuestro público qué sucedió. Pues en el año 2005, en el barrio del Carmelo, que es un barrio de clase trabajadora, sobre todo pues, de mucha migración de otras partes de España, era un barrio que llevaba mucho tiempo pidiendo la llegada del metro, la conexión del metro con el centro de la ciudad y con otros puntos, y las obras se habían iniciado pues, como 2 años atrás. Y de repente, en enero de 2005, se detecta una grieta en un edificio. Pues a las 8 de la mañana se desaloja corriendo el edificio y a la hora el edificio cae. Y entonces rápidamente desalojan como toda la zona y empiezan a investigar qué ha pasado y bueno, luego hay hipótesis, ¿no? De que abarataron los costes de obra, ¿no? Por intereses, y esto no hubiese pasado nunca en un barrio de clase alta, o sea, no se hubiese permitido. Entonces, es verdad que no hubo muertos, gracias a Dios, pero más de 1.200 personas se quedaron sin nada, lo perdieron todo, pero en un minuto, ¿no? Porque no pudieron ni sacar, ni hacer una mochila. Y luego muchos vecinos fueron enviados a hoteles, fueron desalojados. En mi caso, yo lo viví como espectadora porque no llegó yo vivo en lo más alto de calle Dante Alighieri, pero yo tenía ganas de que me desalojaran. ¿Por qué? Porque yo pensaba, todo el mundo se va a un hotel y yo también quiero irme a un hotel. Y además en un hotel todo se va a solucionar también, porque un hotel es un espacio público, quieras o no. Es un espacio que no es el privado. Entonces tienes que actuar de un modo distinto al que actuarías en casa, porque estás un poco bajo mirada, ¿no? Entonces nunca sucedió que nos desalojaran, pero bueno, esto es un poco lo que sucedió. Y a día de hoy, que es 20 años más tarde, todavía muchas promesas que se hicieron siguen pendientes. El agujero quedó tapado con hormigón, muy fea la plaza, la verdad. Yo ahora este año que he vuelto, pues ahora he vuelto muy a menudo, están empezando como a hacer obras y a ver qué hacen. Pero porque se habían prometido pisos de protección oficial, promesas a todos esos vecinos que
que lo perdieron todo y en un barrio de clase trabajadora que al final volver a empezar no es tan fácil, ¿no? ¿Conocíais la historia? No llegó aquí como el hundimiento, el agujero. Yo, desde luego, quizá como ya te he dicho, por mi edad y por mi generación, yo no sabía que noticias todavía. Y entonces yo no tenía noticia y como te he dicho, tampoco había estado en Barcelona, entonces para mí fue un espacio nuevo que recorrer muy, muy interesante y que juega mucho, no me alegra, pero juega mucho con la metáfora y creo que en ese sentido lo trabajas muy bien y está muy bien planteado. No sé si podéis participar, o sea, si os apetece, tenéis alguna curiosidad, alguna pregunta, estamos abiertos a que hagáis así y podéis participar en cualquier momento. Sí, el edificio que se cayó era de época franquista, ¿no? O sea, sería de los años 60. Sí, o incluso más, bueno, Más sí, no, de esos años. Pero era un parking en ese momento, o sea, digamos como toda esa parte que se hundió y luego el edificio que cayó. ¿Habéis leído la novela? Sí. Lo he dicho. Ámbito Javier. No te preocupes que no hay examen. Bueno, pues en ese caso voy a seguir continuando yo, porque quiero entrar también en la relación con la madre, que es también capital en toda la novela. Siento que actualmente hay muchísimas novelas y obras en general que trabajan esa relación con la madre, no de una manera, no desde tanto la admiración, idealización de la figura materna, sino desde otros aspectos, otras miradas. Y me da la sensación de que aquí hay otra mirada que no llega al odio, porque no hay odio en esta novela a la figura de la madre, pero sí que siento que es interesante ver cómo esa mujer sobrevive siendo ama de casa, sin economía, sin ser independientemente económica en este espacio, y cómo todo ese dolor de alguna manera e injustamente acaba perpetuando la niña, ¿no? Y me gusta mucho, me gusta, ¿no? Pero me gusta cómo trabajas esa culpa que siente la niña por cada cosa que hace y cómo funciona como pilar emocional para la madre. Y no sé, pues si nos puedes hablar un poco de todo eso. Pero, por ejemplo, en la decisión de escoger que la voz narradora fuera la niña, tenía que ver con esto, ¿no? Con intentar no caer en el juicio porque al principio sí que habían unos borradores de novela que eran desde una voz más adulta, más incluso académica, ¿no? Con referencias literarias, etc. Pero descubrí, y mi editora también como que me lo reforzó mucho, que la voz de la niña ofrecía algo que era pues compasión, ¿no? Una posibilidad o sea, yo me imagino a la niña como una gran lectora, porque al final una lectora cuando lee está rellenando huecos indeterminados, ¿no? Yo creo que en esta novela también el silencio es muy importante y todo lo que no se cuenta es muy importante, y una buena lectora pues va a llegar a puntos, ¿no? Que no son evidentes, y en ese sentido la niña está trabajando desde ahí y a la vez estar como si fuera un paleta también, ¿no? Rellenando esos huecos con compasión. Entonces esa mirada me interesaba, porque también creo que deberíamos todos establecer estos puentes, ¿no? De relacionarnos con el otro desde un entender ese mapa. Y como tú decías, pues esta ama de casa, esta madre, se están cayendo muchos edificios a la vez, ¿no? Que ese castillo que había intentado construir está cayendo,
y no tiene herramientas para hacer algo, ¿no?, con lo que está pasando, más allá de pues, esas crisis nerviosas, que por eso yo hablo mucho de describir desde el cuerpo, porque creo que en el cuerpo está todo lo que nos pasa transformado en síntoma, en eczema, en, no sé, tique en el ojo, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con todo aquello que no puede ser nombrado, se enreda por dentro. Y a la vez tiene que ver con un contexto social y económico, ¿no?, de tener pocas herramientas también para tomar decisiones o hacer un giro de maniobra. Creo que voy a aprovechar esto para desviar un pelín de la novela, porque lo hemos estado hablando antes de venir y creo que, o sea, me ha dado mucha curiosidad. En tus salones de escritura, los presenciales, la participación del cuerpo es muy importante y se nota por cómo lo expresas y por cómo lo vuelcas y por ese gusto por el teatro. Entonces me preguntaba cómo trabajar el cuerpo en la versión online que tienes. Pues el primer ejercicio de cada sesión se llama chequeo de coordenadas, que tiene que ver con un rastrear cómo está tu cuerpo ahora mismo. Y rastrear tiene que ver con interrogar y buscar huellas yo digo mucho huellas del accidente, ¿no?, pero no tiene por qué ser eso, pero por ejemplo si hoy es jueves y son las 7 de la tarde y estamos en Alicante, estamos en una librería, estoy sentada en un sofá, pues mi eje de coordenadas es este. No estoy en Madrid, no estoy en mi casa, ¿no? Entonces desde aquí hay cierta información, ciertas cosas que empiezan a significarse que muchas veces pasamos por alto, ¿no? O sea, si realmente hiciéramos un chequeo de cómo estamos ahora, pues yo estoy un poco sudando. ¿No? O sea, como no sé. Y rastrear ahí, es verdad que es un ejercicio que es incómodo porque muchas veces no sabes cómo hacerlo, probadlo, ¿no? ¿Cómo estoy? No lo sé. ¿Qué está significando mi cuerpo? No lo sé, pero voy a estar en la incomodidad de buscar. Y ese es el primer ejercicio, que no es obligatorio compartir, porque sí que es verdad que parte del salón de escrituras tiene que ver con escribir y también atreverse a compartir y alzar la palabra, y que esa palabra sea escuchada y que a la vez sea respetada, ¿no?, y que haya una mirada hacia ella. Pero el chequeo de coordenadas pues es algo privado. Porque antes hemos hablado del salón de escrituras, pero no te he contado la dinámica. Y de hecho luego te la cuento. Sí. ¿Ahora o después? Bueno, ya que estábamos, lo cuento ahora. Vamos aquí compartidos de guapas, así que... Exacto. Pues cada semana, en cada sesión, se pasea por una habitación. Que realmente ese paseo es online, porque estamos cada una conectada en una parte. Pero cada habitación está diseñada desde un lugar. Y la primera habitación es la madre y la niña. La segunda habitación es el abandono y la amada. La tercera habitación es la ciudad y la casa. Y la cuarta, el cuerpo y la palabra. Entonces, cada habitación hay un trabajo previo que cada una puede hacer o no, que es que yo propongo un sistema de referencias que tiene que ver con referencias literarias, referencias cinematográficas, pictóricas y lecturas que pueden hacer o no. Entonces, cuando llegamos a la sesión, los ejercicios beben de esas referencias. Entonces, no es casual que la primera habitación, que es el origen del taller, sea la madre y la niña, ¿no? Porque es el origen, como llegamos al mundo. Y tampoco es casualidad que la última habitación sea el cuerpo y la palabra, porque vamos haciendo un camino que, como decía Italo Calvino, todo lugar de destino es al final un nuevo lugar de partida. Pero sí que es verdad que en la última habitación, que ya nos conocemos más, sí que les pido que se comparta ese chequeo de coordenadas, porque estamos en la habitación del cuerpo y de la palabra, y al final la voz es lo que conecta esos dos lugares. En fin, que si os interesa os podéis apuntar. Yo lo haré. Cuando pueda, pero ya te he dicho que yo lo haré.
que me parecía muy interesante que lo comentaras porque siempre es bonito conocer espacios de creación porque a veces a lo mejor escribir solo pues no, Claro. es un abismo, entonces que se conozcan estos espacios de escritura está muy bien. Sí, y lo que comentábamos antes también, ¿no? Que la legitimidad que nos damos para escribir tiene que ver también con las condiciones materiales que tenemos. Y en mi caso, tener amigas que me repitieran muchas veces que tenía que escribir me ayudó a empezar a legitimarme. Y en los talleres también lo repito mucho, que el primer gesto es un gesto físico, es empezar a escribir. Y luego a la vez, yo soy muy amante de la disciplina, entonces luego hay una disciplina de construir textos de altura estética, ¿no? Igual que cuando vas a hacer un edificio, pues empiezas y luego vas alzando. Pero el primer gesto es empezar. Ahora sí que voy a volver a la novela. No sé si, como he cambiado de tema, alguno tiene alguna pregunta, alguna sugerencia. Sí, yo es que he levantado la mano ya Antes. después, cuando habéis empezado con el tema de la relación materno-filial, pero no me has visto, entonces la he vuelto a bajar y yo digo, bueno, pues ya lo... Perdóname. No pasa nada. No, o sea, es que realmente no es tanto una pregunta, es más que me ha parecido muy interesante justo lo que estabais hablando, porque, bueno, yo desde mi perspectiva como lectora, aún no he leído tu libro, pero lo tengo pendiente, ya lo tenía pendiente antes de venir aquí, cuando me lo dijo Laura fue como, vale, pues va aún más pendiente. Me parece súper interesante cómo, sobre todo las autoras y escritoras actuales, están haciendo como una, no sé si resignificación, pero sí como están dando una nueva dirección y una nueva perspectiva en lo que son las madres. Eso, como, bueno, casos como, a mí me viene a la cabeza el Pilar Madruga, con la tiranía de las moscas o incluso con el cielo de la selva, pero me parece súper interesante cómo a través de lo que es la literatura clásica siempre hemos visto como a la mujer como desde una perspectiva y con unas características o con unos valores, y ahora dentro de lo que es la literatura española, bueno, lo que yo más he leído ha sido literatura española, que supongo que en otras partes también sucederá, pero que es súper interesante ver cómo cada autora va dando diferentes perspectivas y como diferentes detalles de todo lo que compone el ser una madre, tanto con una maternidad deseada como no deseada, una madre que tiene sus berrinches, que a veces no quiere a los hijos, que a veces se desentiende o se establecen otra serie de vínculos que no son pues como los que yo al menos he vivido. O sea, he vivido, no he tenido en la cabeza. Sí, o sea, entonces eso que me está pareciendo súper interesante. Y luego también esto no está relacionado y también muy importante. O sea, a lo mejor es un dato personal que no sé si... Pero también me ha parecido súper interesante esa perspectiva que estás abordando de unir la palabra con el cuerpo. Justo me recuerda a mí a nosotras dos, porque justo nos conocimos en un taller de la universidad, que las dos hemos estudiado filología hispánica, justo nos conocimos en un taller que se dedicaba precisamente a eso, a transcribir lo que sucedía en el cuerpo con la palabra. Y me parece una perspectiva muy bonita y bueno, ya luego contarás, si no, pues se lo preguntaré a Laura, pues temas para apuntarnos a, pues al taller, pues que es muy bonito, ya está, me callo. No, muy interesante porque sí que es verdad que, por ejemplo, una compañera lectora me decía que lo que le había gustado de la novela precisamente era que recientemente había habido también una ola de madres-hijas, ¿no? De relaciones materno-filiales, donde las hijas castigaban mucho a la madre, ¿no? Como que había una nueva ola de la mala madre, o le había gustado pues
que eso pueda existir, ¿no? Pero que no sea un enjuiciado, porque al final también hacemos lo que podemos con las circunstancias que tenemos. Y yo creo que es un tema también que es hasta el infinito, ¿no? Porque hay que meter la cabeza ahí todo el rato y volver a revisar y has sacado una conclusión y de repente se altera todo, ¿no? Y tienes que volver a interrogar ese mapa, que además ese mapa esa mirada no acaba en la madre, ¿no? Como que hay que mirar más allá también. Gracias. No sé si alguien... Es que no veo. ¿Habéis leído la novela? ¿Por allí? Yo espero. ¿Qué? Que tiene muy buena pinta. Me gusta. Además, cómo lo estáis exponiendo, cómo lo estáis explicando, sin entrar en todo el detalle, sin hacer spoiler, pero si nos estáis guiando introduciendo en la historia. Yo creo que todos en algún momento, los que desde algún punto, tanto de punto de vista de madre como de hija, o de padres desde otra perspectiva, por los hombres que están aquí, acompáñanos, nos sentimos de alguna forma identificados en algún momento, bien como madre o bien como hija. Creo que algo de todos y de todas puede estar en la novela. Sí. Ya has empezado muy bien. Ya me has puesto en situación. Gracias. Pues no sé qué vamos de tiempo. Yo sí. Claro, pues vale. Pues siguiendo con la mano. Y por ver un poco ya no solo la visión, su relación con la niña, sino con el entorno, es muy interesante cómo trabajas el machismo al final también, especialmente a nivel vecinal, pero lo que se puede intuir en ese matrimonio, ¿no? Y es interesante porque hay frases que resuenan en esos diálogos que tienen los vecinos con la madre, y tu marido, ¿dónde está tu marido? Para las reuniones vecinales, ¿no? Y creo que trabajas muy bien a través de lo infantil, cómo la niña no comprende en el fondo que su madre está siendo víctima de machismo y que no se la está tomando en serio porque es ama de casa y tiene un marido del que depende, ¿no? Y me gusta mucho, es que, claro, a mí me gusta mucho, no me gusta el machismo, pero me gusta cómo plasma sobre todo a través de esa visión la relación con el padre, porque parece que era no era como, no sé si era lo habitual, pero sí que era una manera mejor de relacionarse que en ese momento era más común, ¿no? El cómo se relacionaba una pareja heterosexual con una hija, qué violencias había ahí, no imperceptibles, pero sí muy sutiles, que desde luego pues una niña que no ha llegado a conocer que hay situaciones que no se pueden permitir, pues entonces no sé cómo te has relacionado con esto a la hora de escribir. Claro, también ahí hay una mirada compasiva hacia el padre porque también es el resultado de un contexto, ¿no? De una educación y de una clase social. Entonces, pero es verdad que también había momentos, yo recuerdo una frase en un momento que va la madre y la niña por la escalera de vecinos, ¿no? Y primero se encuentran un vecino y luego otro y entonces cuando hay dos vecinos más ya a la madre no le preguntan nada, ¿no? Como bueno, el pajarito y el señor Virgilio se ponen a hablar y ya, pues aquí ¿qué vamos a decir? Yeah. Entonces sí que tenía que ver también con esas estructuras que se van repitiendo, al final los asuntos de Estado son asuntos personales, ¿no? Todo lo que pasa, cómo está diseñado fuera, se repite dentro y viceversa, ¿no? Como dentro de la casa hay una jerarquía, pero luego en la escalera de vecinos hay otra jerarquía, ¿no? En el colegio hay otra jerarquía, entonces es ir trampeando todo el rato el rol que ocupas en cada espacio. Y por ejemplo la figura del señor Virgilio era un poco esa figura dominante que
que trae malas noticias, ¿no? que está al cargo de esa comunidad, pero que a la vez también hay una mirada compasiva hacia él, porque él también tiene una realidad que es que se ha quedado solo, que se ha pasado toda la vida trabajando en la fábrica, que ha visto como a un hermano suyo la fábrica le comía los dedos, ¿no? Como, claro, desde ahí tampoco podemos señalar desde fuera y catalogar a alguien de algo. Entonces yo creo que en todo momento la niña siempre tiene esa fisura, ¿no? Desde donde hay un momento de compasión. Sí, la verdad que lo trabajas muy bien, yo creo. O sea, sí que es verdad que quizá por cómo soy yo, no puedo sentir tanta compasión por el padre, pero creo que todos los personajes se les dota de una esfera de humanidad, de puedo no entenderte, pero puedo comprender tu dolor. O sea, no sé si tiene sentido lo que acabo de decir, pero un poco que todos tenemos unas circunstancias que nos acarrean, que nos pesan, que eso no justifica determinadas acciones, pero que pueden determinar el hecho de que seamos de una manera u otra, ¿no? Voy a pasar a otro tema, que creo que fue también una de las cosas que más me gustó, que es el tema del bautizo, de los nombres. Vale, es que me gusta llamarlo bautizo, pero es que la niña no pone nombres, o sea, no referencia a los demás por su nombre real, sino que les dota de un nombre que ella misma les da. Creo que, salvo el señor Virgilio, que es una referencia a Dante. Claro, pues solo hay un personaje entonces que yo no sé, claro, al final dudo, ¿no? O sea, hasta qué punto es el nombre real, porque hay un juego en lo que no quiero destripar, porque yo considero que es un momento importante, pero hay un juego en el que está la niña y le preguntan por un nombre, y ha dado un nombre, pero claro, yo dudo si el nombre es real o no. Pero en general no hay nombres y me gusta muchísimo porque es una manera de observar todavía más la novela desde una mirada más infantil todavía, ¿no? No sé cómo te surge todo esto del bautizo, pero es una idea súper guay. Lo del bautizo me ha gustado, ¿eh? Como creo que o sea, hay unos nombres ficticios para los personajes secundarios que no son, están por ahí como volando alrededor del núcleo, pero nunca son tan importantes como podría parecer, ¿no? Y los personajes principales no tienen nombre. Y eso tenía que ver con dejarlos muy desamparados, ¿no? Pues que sea una vida que se ha cogido de un barrio, ¿no? Pero que si no fuera porque estamos leyendo en primera persona, quizás nunca hubiésemos llegado a poner el foco ahí. También el hecho de que la niña sea la niña y no pues, un nombre concreto tenía que ver con que al encarnar esa primera persona, la niña seamos todas. Y luego con el bautizo de esos personajes secundarios había muchos juegos, ¿no? Por un lado había el juego de... Ahí se ve cómo la niña está percibiendo el mundo también, porque yo creo que nos hace el spoiler si cuento un poco, ¿no? O sea, por ejemplo, a los niños del colegio les llama lapiceros, que es una manera de resolver a una masa que está por ahí que no le hace caso, que yo me los imaginaba como los lapiceros alpinos, cada uno de un color en un estuche, ¿no? O sea, luego está, por ejemplo, el pajarito, que es un vecino de la comunidad, que en mi cabeza era un juego con el pijo aparte, que es un personaje de una novela de Jean Marcet, que es pues, un autor que trabajó también con el barrio del Carmelo. Y hay un momento donde en la novela de Jean Marcet, no sé si alguien la ha leído, de Últimas tardes con Teresa, el pajarito baja las cuestas del Carmelo con una moto. Y es pues al final es un chico de una clase social baja que quiere ascender, ¿no? Y se cuela en la casa de la pija, bueno, yo la explico mal, pero bueno, o sea, el pijo aparte hace esto, ¿no? Y entonces yo le doy un momento a la novela donde el pajarito también, aunque es una ensoñación, coge la moto y baja, entonces era como para un guiño al lector, decir, por aquí van los tiros.
Y Virgilio también, que es referencia a un personaje de la Divina Comedia de Dante, porque pues, es el que acompaña a Dante. Bueno, todo esto son cosas que pues, igual en mi mapa de la habitación funcionan, igual el lector no llega nunca ahí, ¿no? Pero... Yo no conocía, porque no me la pedido de referencia de pajarito, por ejemplo. Claro, porque al final la niña lo asocia, yo me quedo con la referencia de la niña que es porque tiene pájaro. Claro, totalmente, Entonces, totalmente. O sea, pero claro, esto está la muy bien. niña esto os he contado yo como mi imaginaria, pero en la niña es otra cosa. Sí, en la niña sí. es que ve a su vecino que lleva pajaritos y es el pajarito. Y esto es mucho de barrio, ¿no? Cuando no conoces a alguien y de repente dices, ah, la que trabaja en la carnicería es la carnicera, ¿no? Pues para siempre, de por vida. Sí. O sea, lo comentaba, pero porque creo que también es muy enriquecedor poder observar la perspectiva ficticia de la novela y la perspectiva real de la escritura, ¿no? De dónde bebe, de dónde sale todo esto y cómo lo transformas. Sí que es verdad que, bueno, vuelvo otra vez, soy un poco pesada, pero si alguien quiere decir algo más, está... ¡Ah, claro! No, ¡Hola! no es relacionado con lo que acabas de decir, pero quería preguntarte, porque al principio has dicho que, bueno, conoces la obra de Angélica Lidl, y quería preguntarte qué influencia de la obra de Angélica, tanto teatral como literaria, hay en tu novela, que no la he leído, que tengo ganas de ver, que aparte de la portada, porque me recuerda mucho a la de Vudú. Esto de decir que yo tenía la portada desde el principio. Yo fui a ver la obra de Vudú, que era una obra de como 5 horas, a Madrid, y había un descanso. Y entonces en el descanso salgo al pasillo y en una mesa veo los libros de esa obra y digo, ah, me voy a acercar. Y había una niña de comunión. Yo sabía, o sea, yo llevaba con la novela cerrada, pero la novela todavía no iba a salir hasta dentro de un año. Entonces yo pensaba, madre mía, ahora todo el mundo va a pensar que mi referencia es esta. Es verdad que creo que son dos caminitos distintos, porque creo que en un momento dado, o sea, yo admiro mucho a Angélica Lidl, pero en un momento dado yo escogí un camino más luminoso. Y en la novela, o sea, en esas dos portadas se ve un poco, ¿no? Como de hecho una compañera que presentaba ayer en Murcia, Ángela, se subió una foto con las dos. Decía la niña que maldice y la niña que bendice. Pues me pareció acertado. ¿Y a nivel contenido? A nivel contenido creo que hay o sea, ella es una gran conocedora de la tradición literaria. Entonces, creo que al leerla siempre despierta en mí esa voluntad de ser una gran conocedora de esa tradición, y no solo conocedora, sino que luego cuando escribe tantea con esa tradición. Entonces, esos caminos me interesan. Creo que pues ella habla mucho de la mala, ¿no? de la soledad, del suicidio del escritor, pero en realidad es lo que yo no sé si bueno, estoy trabajando en cosas. O sea, seguidme la pista. No os falláis de repente, ¿no? Ahora más que nunca, soldaditos. Dejemos misterio. Claro, claro. Voy a comentar una última cosa que tengo apuntada y con esto, por insistir si alguien más quiere decir alguna cosa más, encerrar. Vale. Pero me gusta mucho ese último, creo que el elemento último que me falta ya para completar todo el esquema de la novela, que es todo el tema del concurso de escritura.
que es el concurso de Coca-Cola, y es muy interesante cómo de repente se rompe el estilo tradicional de la prosa, ¿no? Y de repente es un esquema como si estuviese escrito. Y me gusta mucho cómo a través de este concurso se ven dos cosas, que es aparentemente la única amiga que tiene, que es la topa, y el concepto de fuga, de huida constante del espacio, de cualquier espacio, ¿no? Hay en la niña una necesidad de huir, que a mí es una cosa que me fascina. Y percibo como una evolución muy interesante en el primer borrador, y en el segundo borrador es como si la niña de repente tuviese muchísimos más años y de repente fuese más consciente de lo que sucede, aunque no lo sea del todo, ¿no? Es un poco cuando escribimos desde más jóvenes y no somos conscientes de todo lo que estamos plasmando, y lo que es 3 años después o más, dices, lo que aquí está escrito pues es fuerte, ¿no? Es importante. Y a mí de hecho me recordó, esto también es un poco formación profesional, pero me recordó como una novela de aprendizaje, en el sentido de... Es una building romance. Sí, total. Esto me lo dijo mi profesor en la universidad. Me dijo, ¿has hecho una building romance? Sí, lo has hecho. Y es una novela de formación, pues, que en este caso pues llega a buen puerto, ¿no? Sí. Hay novelas de formación que no llegan a buen puerto, pero bueno. Perdón, sí. No, me alegra saber, o sea, yo no podía legitimarte esto, pero me alegra saber. Qué bien. Y no sé, me gustaría que nos hablases un poco de cómo has trabajado el tema de la fuga, porque aunque en el fondo se trabaja solo en estos momentos tan concretos, me parecen claves para entender que las necesidades de la niña, además de esa comunión, ¿no? Claro, pues ese trabajo que hace todo el rato con la fantasía, ¿no? Cómo tiñe la realidad, cómo busca siempre un nuevo espacio. O sea, el pasillo de la escalera de vecinos, un concierto. El nombrar a los personajes que hay a su alrededor con otro nombre. La espera de Tasio. Esto, Laura Ferrero, que es una autora maravillosa que me presentó en Barcelona, ella dividió a los personajes de esta novela en 3 grupos: las ausencias, las presencias y las posibilidades. Entonces las posibilidades eran un poco también esos, pues Dios, el hermanito, Tasio, todo ese universo que tiene que ver con la fantasía y con la fuga, ¿no? Con entender, o sea, cualquier vía de escape me sirve. Igual si me escapo con la topa a Pedralbes, con una señora que, o sea, es bastante imposible que sea la misma, ¿no? Habrán más señoras con esa pinta. Pues el pueblo, el Tasio, ¿no? Y la escritura es una vía de escape, que además en esos 2 borradores también hay un poco lo que hay en el proceso de escritura, ¿no? Que es un ir y venir, cosas que quedan fuera, cosas que se rehacen, y a la vez a mí me costó mucho renunciar a momentos que eran momentos literarios mejores, ¿no? Pero que no se los podía dar a la voz de la niña. Entonces ahí también, porque esos borradores fue mucho trabajo de borrador real, ¿no? Y habían pues algunos que me gustaban mucho y que tuve que renunciar, y mi editora me decía, es que es precioso, pero no, una niña de 9 años no lo ha escrito. Entonces claro, había que hacer ahí una negociación también, ¿no? Como que hay un momento del borrador que son 3 frases que son bastante lapidarias, ¿no? Y que decidí que eso se quedaba, pero es verdad que ese trabajo de renuncia también fue muy interesante, porque tenía que ver con dejar atrás, ¿no? Como mi necesidad de grandeza literaria, ¿no? Y quizás confiar en que se puede encontrar también desde otro lugar. Pues iba a cerrar con esto, pero no. Porque me acaba de surgir otra cosa, que es el tema del estilo que empleas, porque has dicho que renuncias a pasajes donde a lo mejor hay una intención estética más elevada que la voz de una niña de 9 años. Y es interesante porque lo hemos hablado justo antes,
la intención de hacer una novela accesible. Entonces, eso, ¿cómo lo viviste a nivel también editorial? O sea, ¿hubo el sentido de libertad cuando tú propusiste esto? No sé. Hubo muchas versiones de la novela, ¿no? Como al inicio había una voz más, pues la mala costumbre en este portero, o en Erno incluso, ¿no? Como desde una mirada adulta volver a un pasado, y mucho más, pues de mi corriente de estudios literarios, ¿no? Se notaba, pero poco a poco se fue transformando y apareció. También la portada me llevaba mucho, porque la portada fue una decisión muy clara desde el principio, y me llevaba mucho a es que esta novela tiene que ser la voz de esta niña, ¿no? Y mi editora Carolina Reollo igual, como lo veíamos claro. Entonces, como se iba transformando, y la escritura, yo he aprendido que es eso, ¿no? Como un ir y venir, un dejar caer cosas que, bueno, podrían servir, pero hemos decidido que no. Y lo que hemos hablado antes, yo también tenía muy claro que uno, que me quería colar en un espacio que yo sabía que era un espacio privilegiado de los que escriben, ¿no? Y de los que leen, y de los que forman parte de la literatura. Y a la vez quería seguir escribiendo para las que no escriben y para las que no leen, y en todo caso quería que mi madre pudiese leer esta novela. Entonces, entre mis profesores de universidad, eruditos y académicos, y mi madre, pues mi madre. Yo la he leído y a mí me gusta la pureza, ¿no? Que no juzga a nadie. Es un texto que dice mucho de ella, ¿no? Porque yo creo que cuando eres adulta, escribir con esa visión es muy complicado, porque tienes muchos prejuicios. Entonces, la pureza que se ve en la obra me ha parecido muy bonita. Pues mira, bueno, no sé si quieres comentarme algo, pero es que me viene el pelo. Para justo preguntarte por esto, ¿te ha resultado complejo abandonar la visión adulta a la hora de escribir? ¿Cómo ha sido también todo esto? Porque no me parece nada fácil, desde luego. Pues me ha llevado tiempo. Como te he dicho, muchos borradores, muchas idas y cosas, muchos momentos de he llegado a una cima y de repente caída. O sea, me ha enseñado muchísimo, porque me he dado cuenta y también los talleres de escritura yo creo que han nacido gracias a todo lo que he aprendido en este proceso. Pero pues eso, ¿no? Como hallazgos, momentos en los que escribes muchas páginas que no sirven, pero llegas a una que sirve, y que esa una te trae respuestas para el camino. Y luego mi editora Carolina Reollo era una mirada magnífica, porque conocía muy bien los significados de esta novela, que no es solo la historia que se está contando, sino es la historia de alrededor también, ¿no? Como la importancia de que yo llegara al final tenía que ver también con una voluntad de tengo que hacer esto. No puedo permitirme tampoco tirarme años y años buscando una altura estética, ¿no? Que sí, pero hay que ejecutar y luego seguir trabajando, y dentro de esa ejecución pues intentar honrar esta historia de la mejor manera posible, porque es que ayer me hicieron una pregunta en la presentación de Murcia que era, no sé si está Pepa, que va conmigo. Pepa, ¿te acuerdas de la pregunta de que si estaba a la altura la novela que había escrito con la que quería escribir o algo así, ¿no? Sí. Una pregunta muy interesante. Deseo que sí, pero bueno, no lo sé. O sea... Sí, llegamos a la conclusión que solo tendrían que decir los lectores, ¿no? Sí, Ah. eso dijiste tú, ¿no? Sí. Así que, Ale... Voy a hacer la última llamada a alguna intervención más, porque tampoco quiero abusar de la amabilidad de esta casa. Entonces, si alguien quisiera aportar algo más, es totalmente bienvenido y bienvenida. No me pasa nada, ¿eh? Y si no, pues creo que
¿Hay alguien ahí? Ah, qué susto. No sé, que a lo mejor no veo bien, tengo gafas. Pero si no, pues voy a cerrar. Yo creo que me viene también al pelo todo esto final, pero yo creo que es una primera novela muy bella. Creo que has conseguido plasmar, obviamente tienes mucha experiencia y mucho trabajo detrás, pero es una primera novela, vamos, a mí me parece maravillosa. O sea, que tu entrada al mundo literario sea ama de casa, y vuelvo a repetir que muchísimas gracias por haber escrito, muchísimas gracias por haberte podido desplazar a Alicante y por habernos brindado tu tiempo y tu voz para que nos puedas hablar de tu novela. Así que muchas gracias. A la librería, a Alicante por acogerme, a vosotras, a Pepa por acompañarme, a mi familia, a todos. Bueno, es verdad. ¿Qué? ¿Me he dejado a alguien? No, lo hemos hablado, se me ha pasado de lo que acabo de acordar, que podríamos leer un fragmentito. Ah, vale. Si queréis, podemos leer un fragmento para que sepáis un poco, pues, puedes leer el mío. Vale, qué difícil. El que tú quieras. Ay, me encantan tus marcas. Ay, gracias. El primero ya engancha. Sí, Lo he leído. el primero engancha ya. Sí, directamente. Yo lo iba a proponer, pero era por variar. Ya. Pero sí, se lo pide el público. Se escucha. Sí. Pongo los ojos en el infinito y finjo que escucho el currucucú que sale de entre sus labios finos, recién perfilados. Habla a una velocidad de 8,5, pero todavía le queda margen para hacerlo aún más rápido. Frena para coger aire y ahí vuelve a asomarle la peca sobre la comisura, exactamente la misma que he heredado yo. Mi cuarto es el primero según se entra y permanece quieto, como un vigilante, junto a la puerta principal. Es el lugar más cálido de todo el piso y por eso desayunamos aquí, la una frente a la otra, en una mesa abatible que también utilizo para estudiar. El resto de la casa es una adherencia mal pegada. Mi cuarto sujeta el resto de la casa y del mismo modo, con una caña de pescar invisible que me sale por la boca, yo sujeto a mi madre. La agarro y no dejo que caiga por el agujero que se le abre desde el estómago y atraviesa el suelo bajo sus pies, oscuro como el fondo de una alcantarilla, abierto en pleno mes de enero y en mitad del cemento. Si caes, ya no hay vuelta de hoja, es decir, este es un agujero que una vez abierto ya no se puede rellenar de hormigón y tapar. Si dejara que se precipitara hacia las profundidades por un despiste, por no haber estado atenta durante la noche, por haberle quitado el ojo de encima, no la volvería a ver. Me convertiría en una niña sin madre. La culpa sería mía y no de una enfermedad. Ante estas circunstancias, bajaría Dios del mismísimo cielo y se plantaría en la cumbre de mi barrio, en los búnkeres del Carmelo, en la zona paisajística que seduce a los turistas porque desde los asentamientos llenos de grafitis se ve toda la ciudad. Pero los que vivimos abajo, rodeados por las montañas, hartos de tantas cuestas, no subimos nunca a los búnkeres. Ellos miran Barcelona y le dan la espalda al barrio, al verdadero barrio que va hundiéndose justo detrás. Por eso, si la perdiera de vista, Dios se colocaría en una barandilla de cara a la Sagrada Familia y sin darse la vuelta, sin investigar las razones del agujero, los dolores de tripa, las grietas, los pavimentos mal cimentados, sin pedirle cuentas al pasado, a la arquitectura o a la Generalitat, a la reducción de costes, a las obras subterráneas para la llegada del metro, sin echarle un vistazo al sistema nervioso, a la cuenta bancaria,
al moretón en la cara, a la voz del testigo, a los recortes del periódico o de La Vanguardia, sin pedir la opinión del público ni la opinión personal. Me apretaría los hombros y dictaría una sentencia que se grabaría en mi frente ancha para toda la eternidad. En su voz habría un eco familiar. Sonaría la voz de mi madre. ¿Culpable? Tú. La voz de los niños del colegio. ¿Culpable? Tú. La voz de Consuelo, mi catequista. Por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa. Tal vez se unirían a esa sentencia las voces de la escalera de vecinos y las voces de nuestros familiares, pero sería yo la que levantaría el dedo índice y se señalaría a sí misma como una voluntaria. ¿Culpable? Yo. Por haber escogido el caminito malo, niña mala, estropeada y dañada. Entonces, sin que le diese a Dios tiempo de reaccionar, me lanzaría tras mi madre de cabeza al agujero, como me lanzo de cabeza a la piscina del polideportivo de la Vall d'Hebron. Los días que vamos de casa al colegio, del colegio a natación y de natación a casa. Los viernes como este, en el que el agujero ya ha empezado a abrirse. Pues ahora sí. A leer, ¿eh? Si alguien quiere el libro firmado. Sí, ¿no? Sí. Incluso si quieres leernos el libro entero, yo no tengo prisa. Es otro día, hacemos que en Alicante un teatro nos acoja. Se habla. Se habla de negocio. ¿Quieres un boli? Bueno, ¿tienes tu bolsa? Está ya aquí. Ah, vale.